Voy a resolver el examen parcial 4 o el examen 4, como lo conocemos. Primero es importante leer un poco el problema. En este caso se trata de resistividad. Dice que la resistividad de un material de arseno de galio a una temperatura de 300 Kelvin tiene una resistividad de 0.35 ohms por centímetro. Okay, dice que determinemos la concentración de aceptores que son requeridos. Dice, y nos pregunta cuál es la movilidad de los huecos correspondiente a esta concentración de átomos impuros o dopados, ¿no? Bueno, ese es el inciso A. Entonces, nosotros tenemos previamente esta fórmula donde sabemos que E tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19. Y esta es la velocidad de los... esta es la movilidad, perdón, y esta es la concentración. Sin embargo, estas dos variables están en una gráfica que es logarítmica, en la que se debe de ver más o menos, ahora sí que tiene que ser prueba y error, en el valor en el que coincidan, de modo que se cumpla la ecuación. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera: 1 entre 1.6 por 10 a la menos 19 por el producto de μp por Na, vamos a anotarlo como X, es igual a 0.35. ¿Qué es esto? Si nosotros despejamos de aquí X, que es el producto de estas dos variables, nos tiene que quedar tiene que ser aproximadamente de 1.78 por 10 a la 19. Entonces es equivalente a μp por Na. Donde Na ya dijimos que es la concentración de las impurezas. En la gráfica logarítmica es donde tenemos que ver en dónde hacen... en dónde coinciden los valores. En dónde coinciden de modo de que esta multiplicación, el valor de acá y el valor de acá, al ser multiplicados den aproximadamente este valor. Entonces, al observar más o menos la gráfica, podemos determinar que el valor de la concentración de átomos de impuros o aceptores debe ser más o menos de 8 por 10 a la 16. Esto es 1 sobre centímetro cúbico. Entonces, el valor que le corresponde en la gráfica, su valor en Y, digamos, debe ser aproximadamente, que es μp, de 210 centímetros cuadrados por volt segundo. Y listo, es más o menos los valores que deben registrarse al momento de ver la tabla. ¿Okay? Bueno, el inciso A entonces ya está completado, que nos pedía justamente la movilidad de los huecos. Y el inciso B nos dice que un material tipo N, que es el del arseno de galio, se necesita que tenga el inverso de la resistividad. Debe tener un valor de 120 ohms por centímetro a la menos 1. Es el inverso de la resistividad. Para ello, la fórmula es la siguiente. Como se trata de un material tipo N, aquí se pone la movilidad de los electrones por, de nuevo, una concentración. Entonces esta es la fórmula en la que tenemos que manipular. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que hacer esta igualdad y encontrar este producto de la movilidad de los electrones por la concentración. Entonces, al hacer esto,
120 es igual a 1.6, que es el valor del electrón, por 10 a la menos 19, por el producto de μ por nd, que de nuevo lo denotaremos como una x. Entonces, al hacer este despeje, nos queda que x debe ser aproximadamente, y bueno, al despejar esta x, nos queda que debe tener un valor aproximado de 7.5 por 10 a la 20. Esto se refiere a que el valor de la multiplicación de μn por nd debe dar este valor. Y de nuevo se observa en la gráfica logarítmica, tenemos que encontrar una combinación tal que su producto nos dé este valor. Al analizar bien la gráfica, tenemos que nd debe ser aproximadamente 2 por 10 a la 17, y la movilidad de los electrones de 3800 aproximadamente, que es centímetro cuadrado por mol segundo. Y listo, es la parte que nos pedía el inciso B. Y bueno, ahora resolviendo el segundo ejercicio de este examen número 4. Esto tiene que ver ya con corrientes de arrastre, con drift current, con corrientes de difusión y esos temas. Entonces, primero nos dice que se trata del material que es el silicio y que tiene una concentración de electrones nx, ¿no? Se lo representa, que es 10 a la 16 por la exponencial menos x entre 18. Ajá. Y nos dice que x está medida en micrómetros y que está limitada de 0 a 25 micrómetros. Nos dice que el coeficiente de difusión, es decir, dn, es de 25 centímetros cuadrados sobre segundo. Por otro lado, nos dice que la movilidad de los electrones, es decir, μn, es igual a 960 centímetros cuadrados sobre volt segundo. Nos dice que la densidad de corriente total a través de este semiconductor es constante y es igual a Jn, donde Jn es igual a menos 40 amperes sobre centímetro cuadrado. Dice que el electrón tiene ambas componentes de corriente, es decir, la de difusión y la de drift. Nos pide determinar el campo eléctrico como una función de x que existe en el semiconductor, es decir, tenemos que encontrar E de x, que es una función de x en donde x va, como ya dijimos, de 0 a 25 micrómetros. Y bueno, lo primero que hay que establecer es la fórmula general que nos dice el total de la corriente de ambas componentes. En este caso tiene el componente del drift current para los electrones, el drift current para los huecos, y aquí, como está el coeficiente de difusión, estas dos pertenecen precisamente a la corriente de difusión para los electrones y para los huecos. Entonces, en este caso tenemos que saber cuál de ellos debemos de tomar para poder evaluar. Como nos da aquí en la concentración de electrones, entonces debemos tomar los componentes que hagan referencia a los electrones, es decir, este componente y este componente. Por lo tanto, nos queda que Jn es igual a E por M por mu de N por E de X, más E por el coeficiente de difusión de electrones por la primera derivada de esta función con respecto a X. Y bueno, nos dice que esto es igual a menos 40. Y bueno, entonces debemos de continuar con el procedimiento, que simplemente es una igualdad.
es 40, que es igual a e, como ya sabemos, es 1.6 por 10 a lo menos 19, que va aquí. Entonces, sustituyendo por n, que donde n es todo este valor, 10 a la 16 por la exponencial de menos x entre 18. Esto es n. La mu n también nos la da, que la movilidad de los electrones es 960 por e de x, ¿no? Que es lo que nos pide el programa. Continuando, e por 10 a la menos 19 por el coeficiente de difusión, que es 25, por aquí es importante, es la derivada, la primera derivada de este valor con respecto a x. En esta parte va la derivada de esta función, sería 10 a la 16 por menos 1 entre 18 por exponencial de menos x entre 18. Y bueno, todo lo demás son simples valores, donde simplemente nos queda por despejar la energía en términos de x. Entonces, al realizar todo esto por calculadora, nos queda que e de x es aproximadamente igual. Aquí es donde se nota que quedaría la dependencia de la variable x en la exponencial e a la menos x. Entonces queda aproximadamente a 15.5 menos 26 de la exponencial de x entre 18. Y así es como se resuelve el segundo ejercicio del examen 4.